Su hija la expulsó de casa por ser pobre a los 78 años, pero Jesús la hizo millonaria. Mercedes Solano apretaba los dedos deformados contra el pecho, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas. La artritis había convertido sus manos en garras retorcidas que ya no podían sostener ni una taza de café. Pero el dolor de sus huesos no era nada comparado con lo que estaba escuchando de los labios de su única hija. Isabela, aquella niña que había mecido en sus brazos, la miraba ahora con asco y desprecio. La casa donde Mercedes había vivido 45 años olía diferente desde que llegó ese hombre, el esposo rico de Isabela. Ya no había aroma de café recién hecho, ni el sonido de la vieja máquina de coser que tanto había trabajado para darle una vida digna a su hija. «Mamá, mi esposo no quiere una vieja enferma y pobre aquí. ¿Sales hoy?» Las palabras de Isabela cortaron el aire como cuchillos afilados. Mercedes sintió que el mundo se detenía, que el oxígeno abandonaba sus pulmones. Miró a su hija buscando algún rastro de la niña dulce que solía abrazarla y decirle «Te amo, mami», cada noche antes de dormir. Pero esos ojos ahora solo reflejaban frialdad, vergüenza y un rechazo que penetraba hasta los huesos. Isabela ni siquiera podía sostenerle la mirada. Se había convertido en alguien que Mercedes ya no reconocía, alguien para quien el dinero y las apariencias valían más que el amor de una madre. El pie de Mercedes palpitaba con ese dolor constante que la acompañaba desde hacía 2 años. La úlcera diabética había crecido hasta alcanzar el tamaño de una moneda grande, profunda, con bordes oscuros y un olor que ninguna pomada podía disimular. Los médicos hablaban de amputación en cada consulta, pero Mercedes había rogado por más tiempo, por una última oportunidad. Ahora, mientras escuchaba a su hija ordenar su expulsión, pensó que quizás hubiera sido mejor perder el pie que perder el corazón de su única familia. La herida supuraba constantemente, manchando las vendas que ella misma cambiaba con sus manos temblorosas y deformadas. El dolor físico era insoportable, pero palidecía ante la agonía de ser rechazada por quien más amaba en el mundo. «Isabela, mi amor, por favor». La voz de Mercedes salió quebrada, apenas un susurro ahogado por las lágrimas. «Esta casa. Aquí te crié sola después de que tu papá muriera. Aquí cosí vestidos durante 30 años para que tú pudieras estudiar, para que tuvieras ropa bonita, para que no te faltara nada». Sus manos deformadas temblaban mientras intentaba alcanzar a su hija, pero Isabela dio un paso atrás, como si el simple contacto pudiera contaminarla. Mercedes sintió que su corazón se hacía pedazos. «¿Recuerdas cuando tenías fiebre y yo me quedaba despierta toda la noche poniendo paños fríos en tu frente? ¿Recuerdas cuando trabajé doble turno para comprarte ese vestido de graduación que tanto querías?» El esposo de Isabela apareció en la sala, un hombre alto de traje impecable y expresión de disgusto. «Ya escuchaste a mi esposa. No queremos ancianos enfermos en nuestra casa. El olor de esa herida es insoportable. Mis socios vienen a cenar aquí. ¿Qué van a pensar?» Su voz era fría, calculadora, sin un ápice de compasión. Mercedes lo miró y vio en sus ojos el mismo vacío que ahora habitaba en los de su hija. Ese hombre había llegado hacía apenas 6 meses, pero había sido suficiente para convertir a Isabela en alguien irreconocible. El dinero y el estatus social habían devorado cualquier rastro de humanidad que pudiera quedar en el corazón de su hija. Mercedes comprendió en ese momento que había perdido a Isabela mucho antes de ese día, aunque el dolor de aceptarlo era devastador. 2 guardias de seguridad entraron a la casa como si estuvieran ejecutando un desalojo oficial. Tomaron a Mercedes de los brazos sin ninguna delicadeza, ignorando sus gemidos de dolor cuando sus dedos artríticos se doblaron en ángulos antinaturales. «Por favor,
Tengan cuidado, me duele mucho, suplicó. Pero los hombres no mostraron misericordia. La arrastraron hacia la puerta mientras ella veía pasar ante sus ojos los recuerdos de toda una vida. La sala donde Isabela dio sus primeros pasos, la cocina donde preparaba las comidas favoritas de su hija, el pasillo donde colgaban las fotografías de cumpleaños y graduaciones. Le lanzaron una maleta vieja con algunas ropas, ni siquiera le dieron tiempo de recoger sus medicinas o las pocas joyas baratas que guardaba como recuerdos de su difunto esposo. Isabela, hija, por favor. Mercedes cayó de rodillas en la acera, sus manos deformadas extendidas hacia la puerta que se cerraba. No tengo dinero, no tengo a dónde ir. Tengo 78 años, estoy enferma. Su voz se elevaba en un grito desesperado, pero la puerta permaneció cerrada. Los vecinos se asomaban por las ventanas, algunos con lástima, otros con curiosidad morbosa. Mercedes sintió la humillación quemar sus mejillas tanto como las lágrimas que no dejaban de caer. Abrió su cartera con dedos temblorosos. 47 reales. Eso era todo lo que tenía en el mundo. No alcanzaba ni para una noche en el hotel más barato del barrio. El sol de la tarde caía implacable sobre su cabeza gris y Mercedes comprendió que su vida acababa de desmoronarse por completo. Pasé la primera noche sentada en una banca de la Plaza de la Misericordia, temblando bajo mi chaqueta raída mientras las luces de la ciudad se encendían una por una. Mis manos no dejaban de dolerme. Cada movimiento era una agonía que me recordaba cuán inútil me había vuelto. El pie comenzó a sangrar nuevamente, manchando la venda improvisada que había hecho con un pañuelo viejo. Observaba a las familias paseando, riendo, comprando helados para sus hijos, y me preguntaba cómo había llegado a ese punto. ¿Qué había hecho mal como madre? ¿En qué momento perdí a mi hija? Las preguntas me torturaban tanto como el hambre que comenzaba a roer mi estómago. Gasté 25 reales en un sándwich y una botella de agua, consciente de que cada peso que salía de mi bolsillo me acercaba más a la desesperación absoluta. La segunda noche fue peor. La temperatura bajó y la humedad hacía que mis huesos artríticos gritaran de dolor. Me acurruqué en la misma banca, usando la maleta como almohada, rogando que ningún ladrón notara mi presencia. Escuchaba los sonidos de la noche urbana. Sirenas, gritos lejanos, el murmullo de gente pasando. Me sentía invisible, como si el mundo hubiera decidido que yo ya no importaba. El hambre era constante ahora. Había comido solo una vez en 2 días, un pan viejo que un panadero bondadoso me regaló cuando le conté mi historia. Mi pie sangraba más, la infección se estaba extendiendo. Podía sentir la fiebre comenzando a trepar por mi cuerpo. Sabía que sin tratamiento médico, sin antibióticos, sin un lugar limpio donde descansar, probablemente no sobreviviría mucho tiempo. Y lo peor de todo era que una parte de mí ya no quería luchar. ¿Alguna vez te has sentido completamente abandonado, sin esperanza, preguntándote si Dios realmente te ve en tu dolor? Cuéntanos en los comentarios si has pasado por algo similar. Tu testimonio puede ser luz para alguien que está sufriendo en silencio. No estás solo. La tercera noche en la plaza, la fiebre me consumía como fuego líquido corriendo por mis venas. Temblaba incontrolablemente bajo mi chaqueta empapada de sudor frío, aunque la noche era cálida. Mi pie ya no era solo dolor, era un infierno pulsante que irradiaba calor y enviaba oleadas de agonía por toda mi pierna. Cuando reuní el coraje para mirar bajo la venda sucia, casi vomité. La úlcera se había triplicado de tamaño, rodeada de piel negra y púrpura, supurando un líquido amarillento con un olor nauseabundo. Sabía lo que eso significaba. La infección se había extendido. Sin tratamiento médico inmediato perdería el pie, o algo peor.
Pero no tenía dinero para un hospital, ni siquiera para una caja de paracetamol. Solo me quedaban 12 reales en el bolsillo. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Lloré en la oscuridad de la plaza vacía, mi voz apenas un susurro ronco. Toda mi vida te serví, fui a la iglesia cada domingo, crié a mi hija en tus caminos, fui honesta, trabajadora. ¿Y así me pagas? Dejando que mi propia hija me tire a la calle como basura. La amargura llenaba mi boca tanto como las lágrimas llenaban mis ojos. Miré hacia el cielo nocturno, buscando alguna señal, alguna respuesta, pero solo veía estrellas indiferentes brillando en su infinita distancia. Me sentía tan pequeña, tan insignificante, tan completamente rota, que ya ni siquiera estaba segura de si quería que Dios me respondiera. Quizás merecía ese sufrimiento por algún pecado que no recordaba haber cometido. Un hombre pasó junto a mi banca, dio 2 pasos y regresó. Era joven, bien vestido, con una Biblia bajo el brazo. «Señora, ¿está bien? ¿Necesita ayuda?» Su voz sonaba genuinamente preocupada. Por un momento, mi corazón saltó con esperanza, pero cuando le conté mi situación, cuando le mostré mi pie infectado y mis manos deformadas, vi cómo su expresión cambiaba de compasión a incomodidad. «Que Dios la bendiga, señora. Oraré por usted», dijo rápidamente, retrocediendo como si mi miseria pudiera contagiarse. Y se fue, dejándome más sola que antes. Esa falsa compasión dolió más que ningún rechazo honesto. Me hizo darme cuenta de que incluso entre los cristianos, los pobres y enfermos son vistos como un inconveniente, un problema que es mejor evitar. Mi fe, ya tambaleante, recibió otro golpe devastador. Pasaron 2 comerciantes cerrando sus negocios, hablando animadamente sobre la cena que compartirían con sus familias. Ninguno me miró. Una pareja de enamorados pasó besándose, tan absortos en su burbuja de felicidad que yo podría haber sido un fantasma. Un policía pasó en su patrulla, me miró directamente a los ojos por un segundo y siguió de largo. La invisibilidad de la vejez y la pobreza es una muerte en vida. Existes pero no importas. Respiras pero nadie te ve. Sufres pero nadie escucha. Me pregunté cuántas personas como yo estarían muriendo en las calles de la ciudad mientras el mundo seguía girando indiferente. Cuántas madres abandonadas, cuántos ancianos olvidados, cuántos enfermos sin esperanza. Y me pregunté si Dios realmente veía todo ese sufrimiento o si Él también había dejado de mirar. La fiebre aumentó durante la madrugada. Comencé a temblar tan violentamente que mis dientes castañeaban sin control. El dolor en mi pie era ahora constante, punzante, tan intenso que me hacía ver estrellas cada vez que intentaba moverme. Sabía que estaba grave, probablemente muriendo. La septicemia es silenciosa pero letal. Había visto morir a su marido de una infección similar hacía 30 años. Los síntomas eran los mismos: fiebre alta, confusión, escalofríos, el olor característico de tejido necrosado. Sin antibióticos intravenosos, sin cirugía para limpiar la herida, mi cuerpo estaba perdiendo una batalla que no podía ganar solo. Y lo más triste era que una parte de mí ya había aceptado la muerte como bienvenida. Al menos el sufrimiento terminaría. «Jesús», murmuré en medio de los temblores, «si existes de verdad, si realmente ves a los quebrantados como dice la Biblia, muéstrame una señal. No quiero morir así, sola en una plaza, olvidada por mi propia hija, sin nadie que llore mi muerte». Las lágrimas corrían calientes por mis mejillas frías. No pido riquezas ni milagros imposibles, solo pido una razón para seguir viviendo. Una señal de que mi vida tuvo algún significado, de que no fui una tonta por criar sola a una hija que ahora me desprecia. Mi voz se quebró en un sollozo. «Si no me das una señal esta noche, Señor, dejaré de luchar. Dejaré que esta infección me lleve, porque ya no tengo fuerzas, ya no tengo esperanza, ya no tengo nada.
El reloj de la iglesia cercana marcó las 3:33 de la madrugada. El sonido de las campanadas resonó en la plaza vacía y algo extraño sucedió. La fiebre pareció ceder por un momento. Mi mente se aclaró y un cansancio profundo y diferente me invadió. No era el agotamiento de la enfermedad, sino una paz inexplicable que me hizo cerrar los ojos. «Está bien, Jesús», susurré. «Si esta es mi última noche, acepto tu voluntad. Perdona mi amargura, perdona mi falta de fe. Solo, por favor, no dejes que sufra más». Y con esas palabras, me hundí en un sueño más profundo que cualquiera que hubiera experimentado en esos días de tormento. Un sueño que cambiaría todo. Un sueño donde las respuestas que buscaba desesperadamente estaban a punto de ser reveladas de una manera que jamás imaginé posible. El sueño comenzó de una manera que no puedo explicar con palabras comunes. No era como los sueños normales, donde las cosas son confusas o ilógicas. Era real, más real que la realidad misma. Me encontraba de pie, no sentada en la banca, y el dolor había desaparecido completamente. Mis manos no dolían, mi pie no pulsaba. Miré a mi alrededor y la plaza estaba bañada en una luz dorada y suave que no venía del sol ni de las farolas, sino que parecía emanar del aire mismo. Todo estaba silencioso, pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de presencia, de paz, de algo tan abrumadoramente sagrado que mis rodillas temblaron. Y entonces lo vi. Un hombre caminando hacia mí desde el otro lado de la plaza. Vestía ropas sencillas, pero su rostro brillaba con una luz que me hizo querer llorar de algo que no era tristeza, sino reconocimiento. «Mercedes», dijo, y su voz era como agua fresca para un alma sedienta. Conocía mi nombre, no me preguntó quién era yo. Me llamó por mi nombre con una familiaridad que solo alguien que me hubiera conocido toda mi vida podría tener. Me acerqué a él, o quizás él se acercó a mí, no estoy segura. Las distancias en ese lugar no funcionaban normalmente. Y cuando estuvo frente a mí, vi sus ojos profundos, llenos de un amor tan intenso y puro, que hizo que todos los años de dolor, rechazo y soledad se derritieran en un instante. «Jesús», susurré, y él sonrió. No tuve que preguntar quién era, simplemente lo supe. De la misma manera que sabes que el sol es cálido o que el agua es mojada, era él, el que había buscado toda mi vida, el que pensé que me había abandonado. Estaba aquí, conmigo, en mi momento más oscuro. «He visto cada lágrima que has derramado», dijo Jesús, extendiendo su mano hacia mi rostro y secando mis mejillas con una ternura que me rompió por completo. «He contado cada noche que sufriste en esta plaza. He escuchado cada oración desesperada, cada grito silencioso de tu corazón. No te he abandonado, Mercedes. Nunca te abandoné. Estuve contigo en cada momento, cargando tu dolor, esperando el momento perfecto para revelarte que tu sufrimiento no fue en vano». Sus palabras me llenaron como un bálsamo sanador, penetrando las heridas más profundas de mi alma. Lágrimas diferentes comenzaron a correr por mis mejillas, lágrimas de alivio, de comprensión, de una esperanza que había creído muerta. «Pero, Señor», logré decir entre sollozos, «mi hija me abandonó. Estoy muriendo. ¿Cómo puede esto tener sentido?» Jesús tomó mis manos deformadas entre las suyas. El contacto fue como electricidad suave, un calor que penetró hasta mis huesos. «Tu hija eligió un camino que la alejó de ti y de mí», dijo con tristeza en su voz. «El amor al dinero endureció su corazón, pero su rechazo hacia ti no define tu valor, Mercedes. Tú vales más que todos los tesoros de este mundo porque eres mi hija amada». Sentí cómo sus manos apretaban las mías con firmeza y algo extraordinario comenzó a suceder.
El dolor que había sido mi compañero constante durante años comenzó a desvanecerse como niebla bajo el sol. Mis dedos, antes retorcidos y rígidos, comenzaron a moverse libremente. Miré con asombro cómo la hinchazón disminuía, cómo la deformidad se corregía, cómo mis manos volvían a ser las manos que recordaba de mi juventud. Señor, fue todo lo que pude decir. Levántate, Mercedes, dijo Jesús con una sonrisa que iluminó todo el espacio onírico. Tu sufrimiento terminó. Mañana a las 10 de la mañana, ve al banco de la plaza. Allí está tu milagro. Allí está la respuesta a tus oraciones. Todo lo que perdiste te será devuelto multiplicado. Tu humillación se convertirá en honra, tu pobreza en abundancia, y tu dolor en un testimonio que traerá esperanza a miles. Entonces, él se arrodilló frente a mí y tocó mi pie infectado, el que los médicos querían amputar, el que me había causado un tormento indescriptible durante 2 años. Sus dedos rozaron la herida podrida y sentí una sensación que solo puedo describir como fuego purificador. No era dolor, era limpieza, era renovación, era vida fluyendo donde antes solo había muerte y putrefacción. Cerré los ojos, abrumada por la intensidad de lo que estaba experimentando. Cuando volví a abrirlos, Jesús estaba de pie nuevamente, su mano extendida hacia mí. No temas, Mercedes. Lo que viene será difícil de entender para otros, pero tú sabrás que fue real. Tu cuerpo llevará la evidencia de mi amor, y cuando tu hija regrese buscando lo que cree que le pertenece, le mostrarás que la verdadera riqueza no está en lo que ella valora, sino en conocerme a mí. Su figura comenzó a desvanecerse en la luz dorada, pero sus últimas palabras resonaron con una claridad cristalina. Recuerda, a las 10 de la mañana, el banco de la plaza. No dudes, no temas. Yo estaré contigo. Y entonces desperté. No gradualmente como suele suceder con los sueños, sino instantáneamente, como si alguien hubiera encendido un interruptor. Abrí los ojos de golpe, jadeando, con el corazón latiendo aceleradamente. La primera luz del amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados y naranjas. Estaba de vuelta en la banca de la plaza, con la maleta todavía bajo mi cabeza, la chaqueta raída cubriendo mi cuerpo. Pero algo era diferente. Algo fundamental había cambiado. Me senté lentamente, esperando la explosión de dolor habitual en mis articulaciones. No llegó. Levanté mis manos frente a mi rostro y un grito ahogado escapó de mi garganta. Ya no estaban deformadas. Los dedos eran rectos, la piel suave. La hinchazón había desaparecido por completo. Abrí y cerré los puños repetidamente, maravillada, con lágrimas rodando por mis mejillas. Podía moverlos sin dolor, sin ese tormento constante que había sido mi realidad durante tanto tiempo. Dios mío, susurré, fue real. No fue solo un sueño, fue real. Pero las manos eran solo el principio. Con el corazón latiendo salvajemente, me incliné hacia adelante y comencé a desenvolver las vendas sucias de mi pie con dedos que ahora obedecían perfectamente mis órdenes. Capa tras capa de tela manchada cayó al suelo. El olor nauseabundo que había sido mi vergüenza constante ya no estaba ahí. Quité la última capa de gasa pegada a la herida, preparándome mentalmente para ver la úlcera negra y supurante. Pero cuando finalmente vi mi pie, cuando lo vi realmente, caí de rodillas en el pavimento de la plaza y sollocé como nunca antes lo había hecho en mi vida. La úlcera había desaparecido completamente. No había herida, no había pus, no había tejido necrosado. Solo piel nueva, rosada, perfecta, sin siquiera una cicatriz que indicara dónde había estado la herida mortal. Era como si nunca hubiera existido. Gracias, Jesús, gracias, 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 grité hacia el cielo, sin importarme quién pudiera escucharme.
Las palabras salían en un torrente incontrolable mientras abrazaba mi pie sanado contra mi pecho. Perdóname por dudar, perdóname por pensar que me habías abandonado. Tú estabas ahí todo el tiempo. Tú me viste, tú me escuchaste, tú me sanaste. La fiebre había desaparecido, el dolor había desaparecido. Por primera vez en años, en literalmente años, no sentía dolor en mi cuerpo. Me puse de pie, probando mi peso en ambos pies, esperando el colapso, la punzada, el recordatorio de mi mortalidad. Nada, solo fuerza, solo salud, solo el milagro más grande que jamás había experimentado o presenciado. Jesús me había tocado. El Hijo de Dios había venido a mí en mi noche más oscura y me había restaurado. Miré el reloj de la iglesia. Eran las 6:42 de la mañana. Jesús había dicho, a las 10 de la mañana, el banco de la plaza. Tenía más de 3 horas para esperar, pero no me importaba. Por primera vez en 3 días no sentía desesperación. Sentía anticipación, sentía fe renovada, sentía una certeza absoluta de que Dios tenía un plan, y ese plan estaba a punto de revelarse. Me senté nuevamente en la banca, pero esta vez no como una anciana derrotada esperando la muerte, sino como una mujer que acababa de presenciar lo imposible y sabía que venían más milagros. Cerré los ojos y oré. Pero ahora mis oraciones no eran súplicas desesperadas, eran alabanzas, eran cantos de gratitud que brotaban desde lo más profundo de mi ser transformado. El sol seguía subiendo, pintando el mundo de dorado, y yo esperaba con un corazón lleno de esperanza. Las horas pasaron con una lentitud exquisita. Observé cómo la plaza se llenaba gradualmente de vida. Vendedores ambulantes montando sus puestos, trabajadores caminando apurados hacia sus oficinas, madres llevando niños a la escuela. Todos pasaban sin verme realmente, pero ya no me dolía su indiferencia. Yo tenía un secreto que ellos no conocían. Yo había sido tocada por lo divino. Yo había experimentado un milagro que cambiaría el curso de mi vida. A las 9:30 comencé a caminar hacia el banco de la plaza. Mis pasos eran firmes, seguros, sin el cojeo que me había caracterizado durante 2 años. Algunas personas me miraron extrañadas, quizás reconociendo a la anciana enferma que había estado durmiendo en la plaza. Pero ahora caminaba con la espalda recta, con dignidad renovada, con la certeza de quien sabe que Dios está obrando a su favor. A las 10 de la mañana en punto, me senté en el banco indicado. Mi corazón latía rápido, no de miedo, sino de expectativa. No sabía qué esperar exactamente, pero confiaba. Confiaba de una manera que no había podido hacer en mucho tiempo. Pasaron 5 minutos, 10. A las 10:12, una mujer elegante con un maletín de cuero se acercó caminando directamente hacia mí. Era joven, quizás de 40 años, con un traje profesional y una expresión seria pero no hostil. ¿Usted es Mercedes Solano?, preguntó, consultando unos papeles. Mi voz tembló al responder, «Sí, soy yo». La mujer se sentó a mi lado y abrió su maletín. «Señora Solano, mi nombre es doctora Patricia Méndez. Soy abogada laboralista. He estado buscándola durante 3 semanas». Mi confusión debe haber sido evidente porque ella continuó rápidamente. «Usted trabajó en la fábrica textil Santana durante 27 años, ¿correcto? ¿Crees en los milagros? ¿Has experimentado alguna vez una sanidad física o emocional que no puedes explicar? Comparte tu testimonio en los comentarios. Tu historia podría ser exactamente lo que alguien necesita escuchar hoy para renovar su fe». «Sí, trabajé allí», respondí, mi mente corriendo para entender qué tenía que ver mi antiguo empleo con este momento. Comencé cuando tenía 23 años, recién enviudada, con una bebé de 6 meses. Trabajé en la línea de producción hasta que la artritis me obligó a renunciar hace 11 años. Los recuerdos llegaron en oleadas.
Las jornadas de 12 horas de pie frente a las máquinas, los dedos sangrando de tanto coser, los turnos dobles para pagar la escuela de Isabela, todo ese sacrificio, toda esa dedicación, y mi hija me había pagado echándome a la calle como basura. La abogada asintió, mientras sacaba una carpeta gruesa de su maletín. Señora Solano, hubo una demanda colectiva contra la fábrica por violaciones sistemáticas de derechos laborales durante 30 años. Horas extras no pagadas, falta de equipos de seguridad, ausencia de beneficios de jubilación. Fueron 543 trabajadoras las que calificaron para compensación. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Compensación, la palabra sonaba extraña en mi boca, casi irreal. La doctora Méndez sonrió por primera vez, una sonrisa genuina que transformó su rostro serio. La corte falló a favor de las trabajadoras hace 8 meses. El proceso legal duró 6 años. Hemos estado localizando a todas las beneficiarias para entregarles sus compensaciones. Usted, señora Solano, trabajó 27 años en condiciones de extrema explotación. Según los cálculos actuariales y las leyes laborales vigentes, su compensación total, incluyendo intereses acumulados, asciende a... Hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos. 4.200.000 reales. El mundo se detuvo. Los sonidos de la plaza se desvanecieron. Solo podía escuchar el zumbido de mi propia sangre en mis oídos. ¿Cuánto?, susurré, segura de haber escuchado mal. 4.200.000 reales, repitió la abogada con voz firme y clara. Es una de las compensaciones más altas del caso debido a la duración de su empleo y la severidad de las condiciones que enfrentó. La artritis que desarrolló está directamente relacionada con las tareas repetitivas sin las pausas reglamentarias adecuadas. La fábrica fue negligente durante décadas. Sacó más documentos del maletín. Necesito que firme aquí, aquí y aquí. El dinero será transferido a su cuenta bancaria en un plazo de 72 horas. Si no tiene cuenta, podemos ayudarle a abrir una hoy mismo. También... Se detuvo, mirando mi ropa raída, la maleta a mis pies, mi apariencia que claramente indicaba que había estado durmiendo en la calle. Señora Solano, ¿está usted bien? ¿Tiene dónde quedarse? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de asombro absoluto. Jesús, susurré, tú lo sabías. Tú sabías exactamente lo que ibas a hacer. La abogada me miró confundida, pero yo apenas podía contener la emoción que amenazaba con desbordarme. Doctora Méndez, hace 3 días mi hija me echó de mi casa. He estado durmiendo en esa banca. Señalé hacia donde había pasado las 3 noches más oscuras de mi vida. Anoche, muriendo de una infección, con fiebre y sin esperanza, le rogué a Jesús que me diera una señal, y Él vino a mí en un sueño. Me dijo exactamente dónde estar y a qué hora. Me dijo que mi milagro estaba aquí. Extendí mis manos hacia ella. Mire, estas manos estaban completamente deformadas por artritis. No podía ni sostener una taza. Ahora están perfectamente sanas. La doctora Méndez tomó mis manos, examinándolas con una mezcla de fascinación y escepticismo profesional. Eso es extraordinario, pero señora Solano, necesito que se concentre. Este dinero es real, es legalmente suyo. Necesita tomar decisiones importantes. Tenía razón. Por mucho que mi corazón quisiera gritar al mundo sobre mi sanidad milagrosa, había asuntos prácticos que atender. No tengo cuenta bancaria, admití. La cerré hace 5 años cuando ya no tenía dinero para mantenerla abierta. Tampoco tengo teléfono celular ni identificación vigente. Mi hija se quedó con todos mis documentos cuando me echó. La abogada frunció el ceño, claramente indignada por mi situación. Eso es abuso de ancianos. Podría presentar cargos.
Pero yo negué con la cabeza. No quiero venganza, solo quiero reconstruir mi vida. Y quiero usar este dinero para ayudar a otras personas como yo. Muy noble, dijo la doctora Méndez, aunque su tono sugería que había visto demasiadas historias tristes como para ser completamente optimista. Pero primero tiene que ayudarse a sí misma. Venga conmigo, la llevaré al banco, abriremos una cuenta, y luego la llevaré a un hotel decente donde pueda ducharse, descansar y pensar con claridad. Se puso de pie, extendiendo su mano para ayudarme, pero yo me levanté sola, con una facilidad que no había sentido en años. Mis rodillas no crujieron, mi espalda no se quejó, mi pie sanado me sostuvo con firmeza. La abogada notó mi agilidad. Para alguien que dice haber estado gravemente enferma hace apenas horas, se mueve usted notablemente bien. Sonreí, un tipo de sonrisa que nacía de una certeza interior que ningún escéptico podría robar. Ese es exactamente mi punto, doctora. Dios hace milagros, yo soy la prueba viviente. Pasamos las siguientes 4 horas en trámites bancarios. La doctora Méndez llamó a contactos, aceleró procesos, hizo que emisión de documentos temporales fuera expedita. Para las 2 de la tarde, yo tenía una cuenta bancaria nueva con 4.200.000 reales siendo procesados para depósito. Tenía una tarjeta de débito temporal. Tenía una identificación provisional. Y tenía 1.000 reales en efectivo, que la abogada me adelantó de sus propios fondos para que pueda comer y dormir dignamente mientras se procesa el depósito. La llevé a almorzar en un pequeño restaurante cerca de la plaza, insistiendo en pagar con el dinero que me había dado. Durante la comida le conté toda mi historia, mi matrimonio breve pero feliz, la muerte de mi esposo, los años criando sola a Isabela, el trabajo agotador en la fábrica, la enfermedad, el rechazo, la noche en la plaza. Le conté sobre el sueño con Jesús. No soy religiosa, admitió la doctora Méndez mientras partía su pan, pero debo confesar que los tiempos de todo esto son notables. Podría haber recibido esta notificación hace semanas si su hija le hubiera dado sus documentos actualizados, pero justo cuando usted estaba en su punto más bajo, justo cuando estaba en ese banco específico, dejó la frase sin terminar, pero vi la semilla de duda en sus ojos. No duda en mi historia, sino duda en su propio escepticismo. No creo en coincidencias, le dije suavemente. Creo en un Dios que orquesta cada detalle de nuestras vidas para su gloria y nuestro bien. Incluso cuando no entendemos, incluso cuando duele, incluso cuando pensamos que nos ha abandonado, Él está trabajando detrás de las escenas. Ella asintió lentamente y por un momento vi vulnerabilidad en su rostro profesional. Ojalá pudiera tener esa fe, susurró. He visto tanto sufrimiento en mi trabajo. Después del almuerzo, la doctora Méndez me llevó a un hotel modesto pero limpio en el centro de la ciudad. Quédese aquí esta noche, dijo, pagando por adelantado una semana completa. Descanse, procese todo. Mañana puede comenzar a planear su futuro. Antes de irse, se volvió hacia mí con una expresión seria. Señora Mercedes, una última cosa. Cuando el dinero esté en su cuenta, van a aparecer personas, familia que no sabía que tenía, amigos olvidados, gente ofreciendo inversiones milagrosas. Por favor, sea cuidadosa, no confíe en nadie precipitadamente y considere contratar un asesor financiero confiable. Asentí, entendiendo la sabiduría detrás de sus palabras. Lo haré, pero primero tengo que agradecer al que hizo todo esto posible. Me arrodillé allí mismo, en el lobby del hotel, sin importarme las miradas curiosas de otros huéspedes, y derramé mi corazón en oración y gratitud. En la privacidad de mi habitación de hotel, me paré frente al espejo del baño, y realmente me vi por primera vez en días. Mi cabello gris,
estaba despeinado y sucio. Mi ropa estaba arrugada y manchada de dormir en la calle. Pero mis ojos brillaban con una luz que no había visto en años. La luz de la esperanza, la luz de la fe renovada, la luz de alguien que había tocado lo divino y sabía sin sombra de duda que Dios era real. Me quité la ropa y entré a la ducha, dejando que el agua caliente lavara no solo la suciedad de mi cuerpo, sino también los residuos del trauma emocional de los últimos días. Lloré bajo el agua, pero eran lágrimas de liberación, lágrimas de gratitud, lágrimas de asombro ante la bondad de un Dios que no me había olvidado incluso cuando yo pensé que Él se había ido. Esa noche, acostada en una cama real con sábanas limpias, miré el techo y conversé con Dios como nunca antes lo había hecho. Señor, no entiendo por qué elegiste bendecirme así. Hay personas más santas, más fieles, más dignas. Pero tú me elegiste a mí, una anciana quebrantada, rechazada por su propia hija, muriendo en una plaza. Me sanaste, me encontraste cuando estaba perdida, me enriqueciste cuando estaba en la pobreza absoluta. Hice una pausa, sintiendo el peso de la responsabilidad que venía con tanto. Prometo que no desperdiciaré este regalo. Prometo que usaré cada peso, cada día que me quede, para reflejar tu amor a otros que sufren como yo sufrí. Haré que mi dolor tenga propósito. Haré que mi milagro sea una bendición para muchos. Y con esa promesa resonando en mi corazón, me quedé dormida con una paz que sobrepasaba todo entendimiento. 3 días después, el dinero estaba en mi cuenta, 4.200.000 reales. Los números en la pantalla del cajero automático parecían irreales, como si estuviera mirando la cuenta de otra persona. Pero era mi nombre, Mercedes Solano. Y ese número imposible estaba realmente allí. Mi primera compra fue ropa decente. 3 vestidos sencillos pero dignos, zapatos cómodos, ropa interior nueva, nada ostentoso, nada que gritara nueva rica. Solo lo suficiente para volver a sentirme humana, presentable, digna. La vendedora de la boutique me trató con respeto cuando vio mi tarjeta bancaria, aunque estoy segura de que mi apariencia inicial la había hecho dudar. Es curioso cómo el dinero cambia instantáneamente la forma en que las personas te ven. Ayer era invisible, hoy era una cliente valiosa, pero yo recordaba la invisibilidad. La recordaría siempre. Mi segundo acto fue buscar un lugar para vivir. No quería un apartamento lujoso ni una casa en un barrio exclusivo. Quería algo más significativo. Encontré un edificio viejo de 4 pisos en un barrio de clase trabajadora, a solo 10 cuadras de la plaza donde Dios me había encontrado. El edificio había sido una pensión hace décadas, luego un pequeño hospital, luego había quedado abandonado durante 15 años. Las ventanas estaban rotas, las paredes necesitaban pintura, la plomería estaba obsoleta. Pero vi potencial, vi amplios corredores que podían convertirse en salas de estar compartidas. Vi habitaciones que podían ser renovadas en dormitorios dignos. Vi un espacio que, con amor y trabajo, podría convertirse en exactamente lo que Dios había puesto en mi corazón. Un refugio para ancianas abandonadas, un hogar para mujeres como yo, que habían sido desechadas por familias ingratas. El dueño era un hombre mayor que no podía creer su suerte cuando le ofrecí comprar el edificio completo en efectivo. Señora, este lugar ha estado en el mercado por 8 años. Nadie quiere invertir en esta zona. ¿Está segura? Le conté mi historia mientras firmábamos los papeles en su oficina polvorienta. Le conté sobre Isabela, sobre la plaza, sobre el sueño con Jesús, sobre el milagro financiero. Para cuando terminé, sus ojos estaban húmedos. Mi hermana, dijo en voz baja, también fue echada por sus hijos el año pasado.
Murió sola en un asilo público horrible. Si hubiera existido un lugar como el que usted describe. Se limpió las lágrimas. Tome el edificio. Le doy un descuento del 20%. Y si necesita ayuda con las renovaciones, mi yerno es contratista. Le haré una conexión. Las renovaciones comenzaron inmediatamente. Contraté al yerno del vendedor, un hombre honesto llamado Roberto, que traía a su equipo cada mañana a las 6. Yo estaba allí con ellos, con mis manos milagrosamente sanadas, sosteniendo planos, tomando decisiones, moviendo escombros. Roberto me miró con asombro el segundo día. Señora Mercedes, tiene 78 años. ¿Por qué está cargando ladrillos? Le mostré mis manos. Hace 2 semanas estas manos no podían sostener una cuchara. Dios me las sanó. Las voy a usar mientras pueda para construir algo hermoso para él. Roberto era escéptico al principio, pero cuando le mostré fotografías médicas de mis manos deformadas que la doctora Méndez había conseguido de mi historial de la fábrica, su escepticismo se convirtió en asombro. «Es un milagro», murmuró. «Un verdadero milagro», y trabajó con renovado entusiasmo, como si también estuviera construyendo algo sagrado. Diseñé el espacio con amor y propósito. En la planta baja, una cocina industrial grande donde todas pudieran comer juntas, fomentando comunidad en lugar de aislamiento. Una sala de estar espaciosa con sillas cómodas, una televisión, estantes de libros, un pequeño jardín en el patio trasero donde pudiéramos cultivar hierbas y flores. En el segundo y tercer piso, 20 habitaciones privadas, cada una con baño, suficientemente grandes para cama, armario, mesa y silla, pero acogedoras y personales. Cada habitación pintada en colores cálidos, amarillo suave, azul cielo, verde salvia, rosa pálido, colores que trajeran paz y esperanza. En el cuarto piso, una capilla pequeña, un espacio sagrado donde pudiéramos reunirnos para orar, para llorar, para sanar espiritualmente tanto como físicamente. Contraté a una enfermera de medio tiempo para atender necesidades médicas básicas. Los medicamentos serían provistos gratuitamente. Mientras las renovaciones progresaban, la noticia de mi historia comenzó a filtrarse. La doctora Méndez había mencionado mi caso a colegas, quienes lo mencionaron a otros, y pronto un periodista local tocó a la puerta del edificio en construcción. Era una mujer joven llamada Lucía, con grabadora y cámara. «Señora Solano, he escuchado rumores increíbles. ¿Es cierto que fue sanada milagrosamente y ahora está usando una compensación millonaria para ayudar a ancianas abandonadas?» Dudé. No quería publicidad. No quería que esto se tratara de mí. Pero entonces recordé las palabras de Jesús en el sueño. Tu dolor tendrá propósito. Tu testimonio traerá esperanza a miles. Así que invité a Lucía a entrar y le conté todo. Cada detalle doloroso, cada momento de desesperación, cada segundo del milagro. La entrevista se publicó 3 días después en el periódico local. El titular decía: «De la plaza a la Providencia, anciana abandonada recibe milagro doble y construye refugio para otras». La historia se viralizó en redes sociales. Mi teléfono nuevo, que apenas sabía usar, comenzó a sonar constantemente. Periodistas nacionales querían entrevistas. Programas de televisión me invitaban, pero lo más significativo fueron las otras llamadas. Ancianas de toda la ciudad, de ciudades vecinas, incluso de otros estados, llamando con historias similares a la mía. Mis hijos me echaron. Mi familia me abandonó en un asilo horrible. Vivo en la calle. No tengo a dónde ir. Cada llamada era una daga en mi corazón, un recordatorio de que mi sufrimiento no había sido único. Había miles, quizás millones, sufriendo lo mismo, y aunque no podía salvarlas a todas, podía salvar a algunas. Abrí una lista de espera. Entrevisté personalmente a cada mujer que aplicó.
No solo verificaba sus historias, aunque eso era importante. Miraba sus ojos. Buscaba el mismo dolor que había visto en mi propio reflejo en la plaza. Buscaba la desesperación, la soledad, la necesidad de dignidad restaurada. Escogí a las primeras 16 mujeres con cuidado, edades entre 62 y 85 años, todas abandonadas por familiares, todas luchando con problemas de salud, todas sin recursos. Algunas habían estado durmiendo en las calles, otras en refugios temporales superpoblados y peligrosos. 2 habían intentado suicidarse. Cuando les dije que tenían un lugar permanente, que nunca tendrían que preocuparse por comida o techo nuevamente, que serían tratadas con dignidad y amor, muchas no podían creer que fuera real. ¿Cuánto cuesta?, preguntaban desconfiadas. Nada, respondía yo, es completamente gratis, es un regalo de Dios a través de mí. El día de la inauguración fue 6 semanas después de mi noche en la plaza. El edificio estaba transformado, paredes frescas, ventanas nuevas, jardín floreciente. Colgué un letrero sobre la entrada principal que decía: Casa de Esperanza Mercedes, un refugio del amor de Dios para sus hijas amadas. Las 16 mujeres llegaron con sus pocas pertenencias. Algunas lloraban, otras estaban en silencio, aún procesando que esto fuera real. Les mostré sus habitaciones, cada una personalizada con pequeños detalles, una planta en el alféizar, cortinas escogidas para combinar con la pintura, una Biblia nueva en la mesita de noche, una foto enmarcada de un atardecer hermoso con un versículo. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Las vi explorando sus espacios privados con asombro y gratitud. Vi cómo tocaban las sábanas limpias, probaban las camas firmes, abrían los armarios vacíos esperando a ser llenados. Vi esperanza renaciendo en rostros que habían olvidado cómo esperar. Esa noche, nuestra primera cena juntas en la cocina comunal, les pedí que nos presentáramos. No solo sus nombres, dije, sino sus historias. ¿Quién era antes de llegar aquí? ¿Qué sufrieron? ¿Qué sueños todavía tienen? Y una por una estas mujeres valientes compartieron. Ana, de 65 años, echada por sus 3 hijos, después de vender su casa para pagar las deudas de juego de uno de ellos. Rosa, de 72, abandonada en un asilo por su hija después de un derrame cerebral leve. Carmen, de 80, viviendo en su auto durante 8 meses después de que su nieto drogadicto la robara y golpeara. Historia tras historia de traición familiar, de dolor indescriptible, de fe puesta a prueba. Cuando terminaron, yo compartí la mía, y cuando les mostré mis manos sanadas y mi pie restaurado, cuando les conté sobre Jesús viniendo a mí en la plaza, no hubo un ojo seco en la habitación. La vida en Casa de Esperanza Mercedes desarrolló un ritmo hermoso. Cada mañana comenzaba con oración comunitaria opcional en la capilla del 4º piso. No obligaba a nadie a asistir, pero la mayoría venía. Había algo poderoso en 16 mujeres que habían conocido el fondo del sufrimiento, uniéndose para alabar al Dios que las había rescatado. Cantábamos himnos antiguos con voces quebradas pero sinceras. Compartíamos peticiones de oración, por hijos que todavía nos rechazaban, por dolencias físicas, por sanidad emocional. Y yo les contaba una y otra vez la historia de mi encuentro con Jesús, porque necesitaban escuchar que Dios no las había abandonado, que Él veía su dolor, que Él tenía planes buenos para ellas. Después de la oración, desayunábamos juntas. Conversaciones, risas, conexión humana que muchas no habían experimentado en años. El aislamiento es uno de los mayores sufrimientos de los ancianos abandonados, y yo estaba decidida a combatirlo con comunidad intencional. Las semanas se convirtieron en meses. La Casa de Esperanza se convirtió en algo más que un refugio físico. Se convirtió en una familia escogida.
Ana descubrió que tenía talento para la jardinería y transformó nuestro pequeño patio en un oasis de vegetales y flores. Rosa, recuperándose de su derrame, comenzó a enseñar clases de costura básica, habilidad que yo misma había usado durante décadas. Carmen, la mayor de nosotras, se convirtió en nuestra consejera no oficial. Su sabiduría ganada a través del sufrimiento era invaluable para las más jóvenes. Celebrábamos cumpleaños juntas, pequeñas fiestas con pastel y velas. Llorábamos juntas cuando las noticias eran malas, cuando la salud fallaba, cuando los recuerdos de traiciones pasadas dolían demasiado. Llorábamos juntas constantemente, creyendo que el mismo Dios que me había encontrado en la plaza podía encontrarlas a ellas en sus propias oscuridades. Yo invertí parte del dinero restante en crear un fondo perpetuo para mantener la casa funcionando indefinidamente. Contraté a un asesor financiero cristiano recomendado por la doctora Méndez, un hombre honesto llamado Fernando, que estructuró inversiones conservadoras que generaban ingresos mensuales suficientes para comida, servicios públicos, salarios del personal y mantenimiento. Si administra esto sabiamente, me dijo Fernando, esta casa puede funcionar durante 50 años o más sin necesidad de donaciones externas. Es un legado extraordinario, señora Mercedes. Pero yo no pensaba en legado. Pensaba en las mujeres durmiendo seguras en sus camas cada noche. Pensaba en la dignidad restaurada. Pensaba en cómo Dios había tomado mi dolor más profundo y lo había transformado en propósito. Eso era suficiente recompensa para mí. 4 meses después de la inauguración, en una tarde lluviosa de sábado, sonó el timbre de la casa. Abrí la puerta y mi corazón casi se detiene. Parada bajo la lluvia, empapada y maquillaje corrido por las lágrimas, estaba Isabela, mi hija, la que me había echado a la calle, la que me había mirado con asco y desprecio. Pero ahora ella me miraba con una mezcla compleja de vergüenza, desesperación y algo que podría haber sido arrepentimiento. «Mamá», dijo con voz temblorosa. Mi primera reacción fue cerrar la puerta. El dolor de su traición todavía estaba fresco, todavía punzaba cuando lo recordaba. Pero entonces sentí una mano suave en mi hombro. Era Rosa, quien había estado cerca y había escuchado. «Escúchala», susurró. «Dale la oportunidad que quizás nosotras nunca tendremos con nuestros propios hijos». Respiré profundo y di un paso atrás, dejando que Isabela entrara. La llevé a mi habitación privada en el primer piso, un espacio pequeño pero acogedor que había reservado para mí. Isabela miraba alrededor con ojos que no podían ocultar su shock. Este no era el tipo de lugar donde esperaba encontrar a alguien con millones. Era sencillo, modesto, lleno de fotografías de las mujeres de la casa y versículos bíblicos en las paredes. «Mamá», comenzó, sentándose en la única silla mientras yo permanecía de pie. «He sido una tonta egoísta, cruel e ingrata». Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. «Ricardo, mi esposo, perdió todo. Sus negocios eran fraudulentos. Está en la cárcel. Embargaron la casa. Tu casa, la casa donde me criaste. Perdí todo». Hizo una pausa, luchando por continuar. «Estoy embarazada, de 5 meses, y no tengo a dónde ir». Mi corazón se partió y se llenó de compasión simultáneamente. Esa es la paradoja del amor de madre. Incluso cuando te lastiman profundamente, incluso cuando te traicionan terriblemente, una parte de ti nunca deja de amar. Pero también sabía que el perdón verdadero requería más que palabras bonitas y lágrimas de conveniencia. «Isabela», dije con voz tranquila pero firme, «¿viniste porque te arrepientes genuinamente de cómo me trataste? ¿O viniste porque necesitas algo de mí?» Ella se encogió ante la pregunta directa. «Ambas cosas»,
admitió finalmente, y aprecié su honestidad. Supe por las noticias sobre tu dinero, sobre este lugar. Y sí, una parte de mí vino esperando, no sé, ayuda. Pero mamá también sollozó. También he estado teniendo pesadillas. Te veo en esa plaza, muriendo sola, por mi culpa. Y no puedo vivir con eso. Me senté en la cama frente a ella y tomé sus manos entre las mías. Las manos que Jesús había sanado, fuertes y firmes ahora, sosteniendo las manos temblorosas de mi hija. Isabela, mira mis manos. Ella las miró, confundida al principio, luego con creciente asombro cuando recordó cómo habían estado. La artritis había desaparecido, susurró. Mira mi pie. Me quité el zapato y calcetín, mostrándole la piel perfecta donde había estado la úlcera mortal. La herida se fue, completamente. Isabela me miraba ahora con ojos muy abiertos, procesando lo imposible. ¿Cómo? Jesús, dije simplemente. En mi noche más oscura, cuando estaba muriendo en esa plaza después de que tú me echaras, Jesús vino a mí, me tocó, me sanó y me dijo exactamente dónde estar para recibir el milagro financiero que me permitió construir este lugar. Mamá, Isabela temblaba ahora. No sé si de frío por estar mojada o de la magnitud de lo que estaba escuchando. Te perdono, Isabela, dije, y las palabras salieron más fácilmente de lo que esperaba. Te perdono porque yo he sido perdonada de mucho más por Dios. Te perdono porque aferrarse al resentimiento solo me envenenará a mí. Te perdono porque eso es lo que Jesús me enseñó cuando me levantó del polvo. Ella colapsó en sollozos, cayendo de rodillas frente a mí. No merezco tu perdón. No merezco nada de ti. Tienes razón, dije con gentileza pero firmeza. No lo mereces. Pero el perdón nunca se trata de merecimiento, se trata de gracia. Y yo recibí gracia cuando estaba en mi peor momento, así que ahora la extiendo a ti. La ayudé a levantarse y la abracé, sintiendo su cuerpo sacudirse con llanto liberador. Pero cuando se calmó, me separé y la miré directamente. Sin embargo, Isabela, el perdón no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Tú me causaste un daño profundo. Me echaste cuando estaba más vulnerable. Me humillaste. Casi me matas. Vi cómo se encogía con cada palabra, pero necesitaba escucharlas. Puedo ofrecerte techo temporal. Puedes quedarte aquí en la casa, como cualquier otra residente, hasta que tengas a tu bebé y encuentres trabajo. Te ayudaré con gastos médicos, pero no vivirás como mi hija mimada. Vivirás como una mujer que está aprendiendo humildad, gratitud y responsabilidad. Participarás en las tareas de la casa. Asistirás a nuestras oraciones. Aprenderás lo que significa servir en lugar de ser servida. Y sobre todo, hice una pausa, asegurándome de que me mirara a los ojos. Nunca más serás mi hija de la manera que lo fuiste. Ese privilegio lo perdiste cuando elegiste el dinero sobre el amor. Pero puedes ganar mi respeto nuevamente con el tiempo, con acciones, con un cambio genuino, ¿entiendes? Isabela asintió lentamente, lágrimas todavía corriendo, pero con una expresión que mostraba que finalmente comprendía la gravedad de lo que había hecho. Entiendo, mamá, y acepto tus condiciones. Solo, gracias por no cerrarme la puerta en la cara como yo te la cerré a ti. La llevé arriba, le di una habitación, ropa seca, una comida caliente. Esa noche, durante la oración comunitaria, le pedí a Isabela que se presentara a las otras mujeres. Con voz quebrada contó su historia, cómo había abandonado cruelmente a su madre, cómo había sido humillada por sus propias decisiones egoístas, cómo estaba allí buscando una segunda oportunidad que no merecía. Las mujeres la escucharon en silencio, algunas con compasión, otras con desconfianza comprensible. Pero cuando terminó, Ana se acercó
y puso una mano en su hombro. «Aquí todas hemos sido heridas por familia», dijo suavemente. «Pero también creemos en segundas oportunidades. Bienvenida, Isabela, pero recuerda, tu madre es una santa entre nosotras. Trátala con el respeto que merece. ¿Qué opinas sobre el perdón en situaciones de traición familiar? ¿Crees que Mercedes hizo lo correcto al perdonar a su hija, pero establecer límites? ¿Has tenido que perdonar a alguien que te hirió profundamente? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a otros que luchan con decisiones similares. Los siguientes meses trajeron una transformación gradual pero visible en Isabela. Al principio, era obvio que luchaba con la humildad requerida en la casa de Esperanza. Estaba acostumbrada a ser servida, a tener empleadas que limpiaran, cocinaran y organizaran su vida. Ahora tenía que barrer pisos, lavar platos, ayudar en la cocina junto con ancianas que habían sufrido por causa de hijos exactamente como ella. Vi cómo se mordía la lengua cuando quería quejarse. Vi cómo sus manos, suaves por años de privilegio, se enrojecían pelando papas y fregando ollas. Pero también vi algo más. Vi cómo Rosa le enseñaba pacientemente técnicas de costura para hacer ropita de bebé. Vi cómo Carmen compartía historias de su propia maternidad, preparándola para lo que vendría. Vi cómo Ana le permitía trabajar en el jardín, las manos en la tierra, conectándose con algo más real que el materialismo que había adorado. El 5.º mes de embarazo de Isabela coincidió con un momento crítico en la casa. Una de nuestras residentes, Beatriz, de 73 años, recibió noticias devastadoras. Cáncer de páncreas avanzado. Los doctores le daban 3 a 6 meses de vida. Beatriz había sido abandonada por sus 2 hijas hacía 4 años, ambas negándose a visitarla incluso cuando les rogó por teléfono. No tenía a nadie en el mundo excepto nosotras. La noche que recibió el diagnóstico, toda la casa se reunió en su habitación. No para llorar, aunque había lágrimas, sino para orar. Pusimos nuestras manos sobre ella y clamamos a Dios con una fe que solo nace del sufrimiento compartido. Señor Jesús, oré en voz alta, tú me sanaste a mí cuando los doctores decían que era imposible. Tú puedes sanar a Beatriz, pero si es tu voluntad llevarla a casa contigo, entonces te pedimos que le des paz, dignidad y que no muera sola como casi morimos muchas de nosotras. Isabela observaba desde la puerta, su mano sobre su vientre abultado. Después de la oración, cuando las demás se retiraron, ella se acercó a mí. «Mamá, nunca había visto fe así. Fe real, no la fe decorativa que teníamos en nuestra antigua iglesia donde todos pretendían que sus vidas eran perfectas». Se sentó pesadamente en una silla, agotada del embarazo. «Estas mujeres han sufrido horrores, traiciones peores que la que yo te hice, y aún así oran, aún así creen, aún así tienen esperanza. ¿Cómo?». Me senté junto a ella y tomé su mano, porque cuando Dios es todo lo que tienes, descubres que Dios es todo lo que necesitas. Cuando la gente te falla, cuando la salud te falla, cuando el dinero se va, cuando todo se derrumba, solo queda Dios. Y si Él es suficiente en la oscuridad, entonces sabes que es suficiente siempre. Vi lágrimas en los ojos de Isabela. «Quiero esa fe, mamá, no la fe falsa que tenía antes. Quiero la fe que te sostuvo en la plaza». Esa noche marcó un punto de inflexión en Isabela. Comenzó a asistir no solo a las oraciones obligatorias, sino a las voluntarias de madrugada. La vi leyendo la Biblia en el jardín durante sus descansos. La escuché haciendo preguntas genuinas durante nuestros estudios bíblicos semanales, no las preguntas superficiales diseñadas para impresionar a otros, sino preguntas honestas de alguien que realmente quería entender.
Mamá, cuando Jesús te visitó en el sueño, ¿cómo supiste que era realmente Él, y no solo tu mente inventando cosas porque estabas desesperada? Le conté sobre la certeza que sobrepasa el entendimiento, sobre la paz que no puede ser fabricada, sobre la sanidad física que verificó la experiencia espiritual. La fe tiene un componente misterioso, admití, pero no es ciega. Dios nos da evidencias. Mi cuerpo sanado es evidencia. Este lugar es evidencia. Tu presencia aquí, humillada pero viva, es evidencia de su misericordia, trabajando incluso en las consecuencias de nuestros pecados. Beatriz declinó rápidamente, como suele suceder con el cáncer de páncreas. El dolor era intenso, pero nos aseguramos de que tuviera los mejores cuidados paliativos disponibles. Contratamos una enfermera de hospicio que venía 2 veces al día. Nunca estaba sola. Siempre había alguien en su habitación, leyéndole las escrituras, cantándole himnos, simplemente tomando su mano. Isabela se ofreció voluntariamente para los turnos de noche. «Déjame hacerlo», insistió. «Necesito aprender a servir sin esperar nada a cambio. Necesito sentarme con el sufrimiento en lugar de huir de él, como siempre he hecho». Así que noche tras noche, mi hija embarazada se sentaba junto a Beatriz, limpiando su frente con paños fríos, ajustando sus almohadas, orando con ella en los momentos de dolor intenso. Vi cómo Isabela se transformaba a través del servicio, cómo el egoísmo se pulía poco a poco por el amor sacrificial. Una madrugada, a las 4:20, Isabela tocó mi puerta urgentemente. «Mamá, ven rápido, Beatriz está...». «Creo que es el momento». Corrí escaleras arriba, mi corazón pesado pero preparado. Reunimos a todas las residentes que pudieron venir. Rodeamos la cama de Beatriz, quien respiraba con dificultad, sus ojos cerrados pero su rostro sereno. «Beatriz», susurré, inclinándome cerca de su oído. «Puedes irte. Está bien. Jesús te está esperando. Vas a un lugar donde no hay dolor, no hay rechazo, no hay lágrimas. Tus hijas te fallaron, pero tu Padre Celestial nunca te falló. Ve en paz, hermana. Te veremos de nuevo». Ella abrió los ojos brevemente, me miró, sonrió débilmente y susurró «Gracias, familia», y exhaló su último aliento. Lloramos, pero no como quienes no tienen esperanza. Lloramos sabiendo que ella había muerto con dignidad, rodeada de amor, en paz con Dios. El funeral de Beatriz fue pequeño pero hermoso. Ninguno de sus familiares biológicos vino, a pesar de que les notificamos. Pero la Casa de Esperanza al completo asistió. Cada una de nosotras compartió un recuerdo, una historia de cómo Beatriz había impactado nuestras vidas en los pocos meses que vivió con nosotras. Isabela también habló, su voz temblorosa pero sincera. «Beatriz me enseñó algo profundo en sus últimas semanas. Me enseñó que la familia no es solo sangre, es quien elige estar presente en tu sufrimiento. Yo abandoné a mi madre cuando ella sufrió, pero Beatriz me mostró lo que mi madre hizo por mí, permanecer incluso cuando yo no lo merecía». Miró hacia mí con lágrimas corriendo. «Mamá, estoy aprendiendo, lentamente, dolorosamente, pero estoy aprendiendo qué significa realmente amar». Después del funeral, caminamos al cementerio público donde habíamos comprado una tumba digna. La lápida decía: «Beatriz Ramírez, hija amada de Dios, nunca estuvo sola». 2 semanas después de la muerte de Beatriz, Isabela entró en trabajo de parto. Era un mes antes de lo esperado, y hubo complicaciones. El cordón umbilical estaba enrollado alrededor del cuello del bebé. Los doctores tuvieron que hacer una cesárea de emergencia. Pasé 8 horas en la sala de espera del hospital, orando con una intensidad que no había sentido desde aquella noche en la plaza. «Señor, sé que Isabela me hirió terriblemente, sé que merece consecuencias por sus acciones. Pero por favor, no dejes que pierda a su bebé. Por favor, dame la oportunidad de ser abuela.
por favor, muestra misericordia. Rosa, Carmen y Ana vinieron al hospital para orar conmigo. Estas mujeres, que Isabela había tratado con cierta distancia al principio, ahora estaban aquí, intercediendo por ella como verdaderas hermanas. Eso es lo que el sufrimiento compartido crea. Familia donde antes solo había extraños. Finalmente, un doctor salió con una sonrisa cansada. Señora Solano, tiene una nieta, pequeña pero fuerte, 5 libras, 4 onzas. Su hija está estable también. Pueden verlas en una hora. Caí de rodillas allí mismo en el piso del hospital, alabando a Dios con voz alta, sin importarme quién me escuchara. Gracias, Jesús. Gracias por preservar esta vida. Gracias por tu misericordia. Cuando finalmente pude entrar a ver a Isabela, la encontré pálida pero despierta, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en mantas rosadas. Me acerqué lentamente, mi corazón tan lleno de emociones complejas que apenas podía respirar. «Mamá», dijo Isabela con voz débil, «quiero que conozcas a Mercedes, la llamé como tú, porque quiero que ella crezca sabiendo la historia de su abuela, sabiendo sobre el milagro, sabiendo qué significa la verdadera fe y el verdadero amor sacrificial». Tomé a la bebé en mis brazos, mis manos sanadas, sosteniendo esta nueva vida, y lloré. Lloré por todo el dolor del pasado, lloré por la restauración parcial del presente, lloré por la esperanza del futuro. «Pequeña Mercedes», susurré contra su frente diminuta, «tu abuela estuvo donde nadie debería estar, pero Dios me rescató para que pudiera estar aquí para ti, para enseñarte que no importa cuán oscuro se ponga, Dios ve, Dios escucha, Dios responde. No siempre como esperamos, no siempre cuando queremos, pero siempre perfectamente». Miré a Isabela, quien me observaba con una expresión de arrepentimiento mezclado con gratitud. «Esta bebé tendrá una abuela», le dije firmemente. «Pero tú tienes que ganarte ser su madre cada día, con acciones, no palabras, con sacrificio, no egoísmo, con el tipo de amor que pone las necesidades de otros primero. ¿Entiendes?» Ella asintió solemnemente. «Entiendo, mamá, y lo haré, te lo prometo». Isabela y la bebé Mercedes vinieron a vivir a la casa de Esperanza después del hospital. Ver a mi hija aprender a ser madre, mientras las ancianas residentes la guiaban con sabiduría ganada a través de décadas, era hermoso de presenciar. Rosa le enseñó cómo amamantar cuando Isabela luchaba. Carmen compartió remedios tradicionales para el cólico. Ana tejió una manta hermosa para la bebé. Y yo me convertí en la abuela que nunca pensé que sería, sosteniendo a mi nieta durante las noches, cuando Isabela necesitaba dormir, cantándole las mismas canciones de cuna que había cantado a su madre hacía 40 años. Pero había una diferencia crucial. Esta vez yo cantaba con manos sanadas, con un pie restaurado, con un corazón que había conocido el fondo de la desesperación y había sido levantado por la mano de Dios. Mi gozo era más profundo porque mi dolor había sido más profundo. Mi gratitud era más intensa porque mi pérdida había sido más completa. 6 meses después del nacimiento de mi nieta, la Casa de Esperanza Mercedes había expandido su impacto más allá de lo que jamás imaginé. Las 16 residentes originales se habían convertido en 20 después de renovar el sótano para crear 4 habitaciones adicionales. Pero más allá de los números, lo que realmente había crecido era la red de esperanza que irradiaba desde nuestro pequeño edificio. Las mujeres que vivían con nosotras comenzaron a alcanzar a otras ancianas en situaciones similares, ofreciendo amistad, apoyo, conexión con recursos. Rosa organizó un grupo de apoyo semanal para ancianas abandonadas que no vivían con nosotras, pero necesitaban comunidad.
30 mujeres asistían cada miércoles, compartiendo sus historias, orando juntas, encontrando consuelo en saber que no estaban solas. Yo les contaba mi testimonio una y otra vez, nunca cansándome de compartir cómo Jesús me había encontrado en mi punto más bajo. Los medios de comunicación continuaban interesados en nuestra historia. Un equipo de un programa nacional de televisión vino a hacer un documental especial. Querían filmar todo: las habitaciones, el jardín, las oraciones matutinas, las conversaciones durante las comidas. Pero sobre todo, querían entrevistas. «Señora Mercedes», preguntó la presentadora, una mujer joven de 30 y tantos años con micrófono y luces brillantes, «usted perdió todo. Su hija la traicionó de la manera más cruel. ¿Cómo pudo perdonarla? ¿Cómo no está consumida por la amargura?» La pregunta era directa, desafiante. Tomé un momento antes de responder, orando silenciosamente por las palabras correctas. «Porque yo fui perdonada primero», dije finalmente. Cuando estaba muriendo en esa plaza no era una santa, era una mujer amargada, enojada con Dios, cuestionando todo en lo que había creído. Y Jesús vino de todas formas, me sanó de todas formas, me bendijo de todas formas. ¿Cómo puedo recibir esa gracia y no extenderla a mi propia hija? La presentadora presionó más. «Pero su hija solo volvió cuando usted tenía dinero. ¿No le molesta que su arrepentimiento pudiera estar motivado por interés propio?» Era una pregunta que yo misma me había hecho muchas veces. «Por supuesto que me molesta», admití honestamente. «Y no sé si Isabela habría vuelto si yo siguiera siendo pobre. Probablemente no. Pero aquí está la verdad. Dios usó incluso sus motivos impuros para comenzar un proceso de transformación genuina. Ella vino por necesidad, pero se quedó por convicción. Vino esperando dinero, pero encontró algo más valioso: humildad, propósito, fe real. Los comienzos no tienen que ser perfectos para que Dios los use». Vi lágrimas en los ojos de la presentadora. «Eso es increíblemente poderoso», murmuró, y por un momento olvidó que estaba filmando. Después de la entrevista, me buscó privadamente. «Mi madre y yo no hemos hablado en 5 años», confesó. «Después de escucharla, creo que necesito llamarla». El documental se emitió un mes después y tuvo un impacto extraordinario. El número de teléfono de la Casa de Esperanza, que habíamos incluido al final, sonó sin parar durante semanas. Cientos de personas llamaban, ancianas necesitando ayuda, familias queriendo aprender cómo reconciliarse, iglesias preguntando cómo podían replicar nuestro modelo en sus comunidades. Recibimos donaciones no solicitadas de personas conmovidas por la historia. Empresarios ofrecieron contribuciones mensuales. Una cadena de supermercados comenzó a donar alimentos. Tuve que contratar a 2 personas de medio tiempo solo para manejar las llamadas y la logística. Pero nunca perdí de vista la razón por la cual todo esto existía. No para construir una institución impresionante, sino para reflejar el amor de Cristo a las más vulnerables. Cada decisión, cada expansión, cada nuevo programa, lo filtré a través de esa pregunta. ¿Esto sirve a las ancianas abandonadas con dignidad y amor? Isabela floreció en este ambiente de propósito redentor. 6 meses de maternidad la habían transformado de maneras que años de lujo nunca lograron. Había profundidad en sus ojos ahora, una seriedad nacida de entender lo que realmente importa. Comenzó a estudiar trabajo social a través de cursos en línea, queriendo equiparse para ayudar mejor en la casa. «Mamá», me dijo una tarde mientras amamantaba a la pequeña Mercedes en el jardín, «quiero dedicar mi vida a esto. No solo vivir aquí, sino trabajar aquí. Ayudar a mujeres como tú, como las tías que me han enseñado tanto. Es lo mínimo que puedo hacer después de todo».
Miré a mi hija, realmente la miré, y vi no a la mujer egoísta que me había echado, sino a alguien nuevo, emergiendo de las cenizas de quien había sido. El arrepentimiento genuino siempre produce fruto, le dije, y veo el fruto en ti. Pero recuerda, esto no es penitencia. No trabajas aquí para ganar mi perdón. Ya lo tienes. Trabajas aquí porque Dios te ha dado un nuevo propósito. No todo era perfecto. Había días difíciles. Una de nuestras residentes, Julia, tuvo un derrame cerebral severo y quedó parcialmente paralizada. Requirió cuidados intensivos que tensionaron nuestros recursos y personal. Hubo una semana donde 3 residentes estuvieron hospitalizadas simultáneamente con diversos problemas de salud. Yo misma tuve momentos de agotamiento, noches donde colapsaba en mi cama preguntándome si había asumido demasiado, si debería haber usado el dinero de manera diferente. En esos momentos oscuros volvía mentalmente a la plaza, recordaba la desesperación, recordaba el dolor, recordaba la noche cuando Jesús vino y me recordaba a mí misma. Todo esto es una respuesta a esa oración desesperada. Todo esto es el milagro multiplicándose. Cuando me siento débil, Él es fuerte. Cuando dudo, Él permanece fiel. Esta no es mi obra, es la suya, y Él la completará. Un año después de abrir las puertas de la Casa de Esperanza, organizamos una celebración de aniversario. Invitamos a todos los que habían sido parte del viaje. La doctora Méndez, Roberto el contratista, Fernando el asesor financiero, el periodista Lucía, el dueño anterior del edificio. Invitamos a las 30 mujeres del grupo de apoyo externo. Invitamos a representantes de las iglesias y organizaciones que nos habían apoyado. El jardín de Ana estaba en plena floración, perfecto para la ocasión. Montamos mesas largas con comida preparada por todas nosotras. La pequeña Mercedes, ahora de 7 meses, gateaba entre las invitadas mientras todos sonreían. Hubo discursos, lágrimas, risas, alabanzas. Pero el momento más poderoso vino cuando pedí que cada residente compartiera brevemente qué había significado la casa para ella. Una por una, estas mujeres valientes se pusieron de pie y testificaron sobre restauración, dignidad recuperada, familias encontradas, fe renovada. Cuando llegó el turno de Isabela, vaciló. No era oficialmente una residente en el mismo sentido que las otras. Ella era mi hija en un proceso de reconciliación complicado. Pero Rosa la animó. Tú también tienes una historia, compártela. Isabela tomó un respiro profundo, se puso de pie con la bebé en brazos y habló con una honestidad que me rompió el corazón de la mejor manera. Yo soy la razón por la cual mi madre casi murió en una plaza. Yo soy la villana en esta historia de milagros. La eché cuando más me necesitaba porque me avergonzaba de su pobreza y su enfermedad. Y cuando volví fue porque había perdido todo y no tenía a dónde más ir. Hizo una pausa, lágrimas corriendo libremente. Mi madre tenía todo el derecho de cerrarme la puerta en la cara, pero no lo hizo. Me dio un lugar, no como hija mimada, sino como alguien que tenía que aprender humildad. Y estas mujeres increíbles, señaló alrededor del jardín, me enseñaron lo que mi madre intentó enseñarme durante años, pero yo era demasiado egoísta para escuchar. Aprendí que la familia se elige cada día, continuó Isabela, su voz quebrándose. Aprendí que el amor real se demuestra en acciones, no palabras. Aprendí que Dios puede usar incluso a alguien como yo, que arruinó todo, si estoy dispuesta a ser humilde y cambiar. Mi madre es un milagro viviente, sí, pero el milagro más grande que he presenciado es cómo Dios está transformando mi corazón egoísta en uno que puede amar como mi madre ama. Sin condiciones, sin resentimiento, con una gracia que solo viene de Él. Se volvió hacia mí directamente. Mamá, sé que dije que nunca podría ser tu hija como antes,
y está bien. Pero espero que algún día, cuando yo demuestre con años de acciones consistentes que he cambiado realmente, puedas verme de nuevo no solo como alguien a quien perdonaste, sino como alguien en quien puedes confiar. Te amo y pasaré el resto de mi vida probándolo. El jardín estalló en aplausos y yo estaba llorando demasiado para responder con palabras, así que simplemente abrí mis brazos. Isabela corrió hacia mí y nos abrazamos como no lo habíamos hecho en años. La celebración continuó hasta la noche. Alguien trajo una guitarra y cantamos himnos bajo las mismas estrellas que había mirado con desesperación hace un año desde la banca de la plaza. Pero ahora todo era diferente. Ahora estaba rodeada de familia escogida, de propósito renovado, de gozo ganado a través del valle de lágrimas. Mirando alrededor del jardín, viendo los rostros de estas mujeres que habían conocido el rechazo más profundo, pero habían encontrado pertenencia, supe con certeza absoluta que todo el dolor había valido la pena. Cada noche fría en la plaza, cada lágrima derramada, cada momento de duda, cada segundo de agonía física y emocional, todo había sido el precio de entrada a este lugar de propósito redentor. Dios no desperdicia nuestro dolor, lo redime, lo transforma, lo usa para crear belleza de cenizas, gozo de luto, alabanza de espíritu angustiado. Yo era la prueba viviente, y cada mujer en este jardín era testimonio adicional de esa verdad indestructible. 2 años después de aquella noche en la plaza, la Casa de Esperanza Mercedes se había convertido en un faro de esperanza reconocido nacionalmente. Habíamos ayudado a más de 50 ancianas directamente, y el modelo había sido replicado en 6 ciudades diferentes por iglesias y organizaciones que visitaron para aprender de nosotras. Yo había escrito un pequeño libro contando mi historia completa, desde el rechazo hasta el milagro, donando todas las ganancias a expandir el ministerio. Isabela había completado su certificación en trabajo social y ahora era la coordinadora oficial de la casa, trabajando tiempo completo con un salario modesto que insistí en pagarle porque el obrero es digno de su salario. La pequeña Mercedes tenía 2 años, correteando por los pasillos del edificio llamando abuela no solo a mí, sino a todas las residentes, que la adoraban como la nieta colectiva. Ella era el símbolo viviente de esperanza renovada, de segunda generaciones redimidas, de futuros restaurados. Pero no todo eran celebraciones y éxitos. La vida real incluye pérdidas continuas. Habíamos despedido a 7 residentes que fallecieron durante esos 2 años, cada muerte una herida en nuestro corazón colectivo. Sin embargo, cada funeral también era un testimonio poderoso. A diferencia de Beatriz, cuya familia nunca vino, algunas de las residentes que murieron después experimentaron reconciliaciones antes del final. Hijos pródigos que regresaron al ver el amor con el que cuidábamos a sus madres. Familias que pidieron perdón cuando se dieron cuenta de lo que habían perdido. No todas las historias terminaban en reconciliación, no todos los hijos volvían arrepentidos, pero suficientes lo hacían para mantener viva la esperanza de que el amor obstinado eventualmente derrite corazones endurecidos. Yo veía cada reconciliación como un eco de mi propia historia con Isabela, imperfecta, complicada, pero genuina. Una tarde de martes, 3 años después de mi milagro, recibí una llamada telefónica que no esperaba. «Señora Mercedes Solano». La voz era masculina, profesional. «Habla el doctor Enrique Santos, jefe de reumatología del Hospital Santa María. Estoy llamando porque hemos estado revisando su historial médico y hay algo que no entendemos». Mi corazón se aceleró ligeramente. «¿Qué es lo que no entienden, doctor?» «Señora,
Según nuestros registros, usted tenía artritis reumatoide severa en fase avanzada, deformidades significativas en ambas manos. Era un caso irreversible, degenerativo. No había cura posible, solo manejo del dolor. Y sin embargo, hizo una pausa. Necesitamos que venga al hospital para nuevos exámenes, porque si lo que nos han dicho es cierto, si sus manos están completamente normales ahora, eso sería... bueno, eso sería médicamente inexplicable. Sonreí, reconociendo la oportunidad que Dios estaba abriendo. Doctor Santos, con gusto iré, pero le adelanto que no encontrará una explicación médica. Encontrará evidencia de un milagro. Fui al hospital acompañada de Isabela y la doctora Méndez, quien había permanecido como amiga cercana durante estos años. El doctor Santos era un hombre de unos 50 años, serio, científico, claramente escéptico, pero profesionalmente curioso. Me hizo radiografías, resonancias magnéticas, análisis de sangre, exámenes físicos exhaustivos. Pasamos 4 horas en el hospital mientras él y su equipo documentaban meticulosamente cada aspecto de mis manos. Finalmente, nos reunimos en su oficina, donde tenía 2 sets de imágenes médicas proyectadas lado a lado. Estas, señaló al set izquierdo, son sus radiografías de hace 4 años. Vea la erosión ósea, las deformidades articulares, el daño del cartílago. Es exactamente lo que esperaríamos en artritis reumatoide avanzada. Luego, señaló el set derecho. Estas son las imágenes de hoy. Son las manos de alguien que nunca tuvo artritis. El hueso es normal, las articulaciones son normales, no hay ninguna evidencia de daño previo. ¿Qué está diciendo, doctor?, preguntó Isabela, aunque creo que todos sabíamos lo que venía. El doctor Santos se quitó los lentes, los limpió lentamente y los volvió a poner con un suspiro. Estoy diciendo que desde una perspectiva médica, esto es imposible. La artritis reumatoide no se revierte, el daño óseo no se regenera espontáneamente, y sin embargo, aquí está la evidencia. Las imágenes no mienten. Me miró directamente. Señora Solano, ¿qué sucedió? Le conté la historia completa. La noche en la plaza, el sueño con Jesús, despertar con las manos sanadas. Le mostré también fotografías de mi pie antes y después. El doctor Santos escuchó en silencio, su expresión pasando de escepticismo a confusión, a algo que podría haber sido asombro. No puedo explicar esto médicamente, admitió finalmente, y eso me incomoda profundamente como científico. Pero los hechos son los hechos. Algo extraordinario sucedió. Doctor, dije gentilmente, la ciencia es maravillosa, nos ayuda a entender cómo funciona el mundo, pero hay una realidad más allá de lo que la ciencia puede medir. Hay un Dios que creó las leyes naturales y ocasionalmente las suspende para revelar su gloria y su amor. Usted no tiene que llamarlo milagro si eso viola su entrenamiento científico. Llámelo remisión espontánea inexplicable si eso lo hace sentir mejor. Pero yo sé lo que fue, y mi cuerpo sanado es el testimonio que Dios me dio para compartir esperanza con otros. El doctor Santos se recostó en su silla, procesando. Señora Solano, ¿puedo documentar su caso? ¿Publicarlo en una revista médica? Con su permiso, por supuesto. Esto necesita ser registrado. Asentí. Por supuesto, doctor. Use mi historia. Porque cada persona que lea sobre esto y se pregunte si Dios es real, es una persona más cerca de la verdad. Esa es precisamente la razón por la cual Jesús me sanó, para que mi testimonio señale hacia Él. El caso fue publicado 6 meses después en una revista médica internacional con el título Remisión completa inexplicable de artritis reumatoide avanzada. Un caso que desafía el entendimiento médico actual. El artículo fue clínico, cuidadosamente neutral,
pero los hechos hablaban por sí mismos. Recibí docenas de llamadas de personas con artritis, con enfermedades incurables, con diagnósticos terminales, todos preguntando, ¿cómo puedo tener el mismo milagro? Y yo les decía la verdad incómoda. No puedo prometerte que Dios te sanará físicamente como me sanó a mí. No sé por qué Él eligió hacer esto conmigo, pero puedo prometerte esto. Si clamas a Él en tu oscuridad, Él te encontrará. Quizás no de la manera que esperas, quizás no con el timing que deseas, pero Él es fiel. Su presencia es el verdadero milagro. La sanidad física fue solo la evidencia externa de una sanidad espiritual mucho más profunda que sucedió primero. Isabela y yo desarrollamos una relación que, aunque diferente de lo que había sido, era más auténtica y profunda. Ella nunca recuperó completamente el lugar de hija en el sentido tradicional. Las heridas eran demasiado profundas para eso. Pero se convirtió en mi compañera de ministerio, mi mano derecha en la casa de esperanza, mi amiga y confidente. Había una honestidad entre nosotras ahora que nunca existió antes. Podíamos hablar sobre el pasado sin pretender que no había sucedido. Mamá, ¿alguna vez has deseado que las cosas fueran diferentes? Me preguntó una tarde mientras clasificábamos donaciones de ropa. Desear que yo nunca te hubiera echado, que hubieras envejecido cómodamente en tu casa, que nada de esto horrendo hubiera pasado. Pensé cuidadosamente antes de responder. Si pudiera borrar el dolor sin borrar las lecciones, lo haría. Pero no puedo separar uno del otro. El dolor fue el precio del propósito. Si nada de eso hubiera pasado, no existiría esta casa. 50 mujeres no habrían encontrado refugio. Miles no habrían escuchado sobre el milagro. Tú no habrías aprendido humildad. Así que no. No deseo que fuera diferente. Deseo que no hubiera sido tan doloroso, pero acepto que fue necesario. La pequeña Mercedes crecía rodeada de historias de redención. Para su tercer cumpleaños, le regalamos un libro de fotos que habíamos creado especialmente para ella, imágenes de la casa de esperanza, de las residentes, de su madre trabajando, de mí con mis manos sanadas. Cada página tenía una historia simple adaptada para su edad, explicando cómo la abuela había estado muy enferma y triste, pero Jesús la sanó y le dio una misión especial. Abuela fue valiente, decía Mercedes con su vocecita señalando mi foto. Jesús la hizo mejor. Y aunque no podía comprender completamente la profundidad de todo lo que había sucedido, estaba creciendo con una narrativa de esperanza, de fe activa, de un Dios que ve a los quebrantados. Esa herencia espiritual era más valiosa que cualquier herencia financiera que pudiera dejarle. Ella aprendería, a través de las historias y el testimonio viviente que la rodeaba, que Dios es fiel incluso cuando todo parece perdido. 4 años después de aquella noche transformadora en la plaza, organicé un evento especial. Una vigilia de oración en la Plaza de la Misericordia, específicamente en la banca donde Jesús me encontró. Invité a todas las residentes, a los voluntarios, a las iglesias que nos apoyaban, a cualquiera que quisiera venir. Más de 300 personas aparecieron en una noche cálida de sábado. Instalamos luces, un pequeño sistema de sonido, sillas para los que no podían estar de pie, y allí, en el lugar de mi mayor desesperación, compartí mi testimonio completo por última vez de manera pública. No lo había contado con este nivel de detalle antes. Había compartido versiones abreviadas, pero esta noche sentía que Dios me pedía vulnerabilidad total. Les conté sobre el rechazo de Isabela, sobre dormir en la calle, sobre la fiebre y la infección, sobre querer morir, sobre la oración desesperada a las 3:33 de la madrugada. Les conté sobre el sueño con Jesús, con cada detalle que podía recordar.
Y cuando desperté, dije, mi voz amplificada llegando a todos los rincones de la plaza llena, mis manos estaban sanadas, mi pie estaba restaurado, y a las 10 de la mañana, exactamente como Jesús me dijo, mi vida fue transformada por un milagro financiero que me permitió transformar el dolor en propósito. Hice una pausa mirando los rostros atentos. Pero aquí está lo que quiero que entiendan. El verdadero milagro no fue el dinero. No fue ni siquiera la sanidad física, aunque eso fue extraordinario. El verdadero milagro fue que, en mi momento más oscuro, cuando había perdido toda esperanza, Jesús vino, me vio, me amó, me eligió. Y ese es el milagro disponible para cada uno de ustedes, sin importar cuán quebrantados estén, cuán rechazados se sientan, cuán desesperados estén. Él ve, Él escucha, Él viene a los que claman desde el fondo de su desesperación. Invité a las personas a acercarse a la banca si necesitaban oración. Lo que sucedió después fue uno de los movimientos más poderosos del Espíritu que he presenciado. Decenas de personas formaron fila, muchas llorando, algunas colapsando bajo el peso de su propio dolor. Ancianas abandonadas, sí, pero también hombres sin hogar, jóvenes con adicciones, familias rotas, enfermos terminales, personas llevando heridas que nadie más podía ver. Isabela, Rosa, Carmen, Ana y yo, junto con varios pastores que vinieron, pasamos 3 horas orando con cada persona, poniendo manos sobre hombros, susurrando bendiciones, declarando la fidelidad de Dios sobre vidas destrozadas. Varios testificaron de sanidades instantáneas, dolores desapareciendo, paz inundando corazones ansiosos, adicciones rotas. No todos experimentaron milagros físicos instantáneos, pero todos experimentaron el toque de una comunidad que se preocupaba, de un Dios que estaba presente. Y eso, en sí mismo, era milagroso. La vigilia terminó cerca de la medianoche. Mientras las personas se dispersaban, me quedé sola en la banca por unos minutos, Isabela esperando respetuosamente a distancia. Cerré los ojos y hablé con Jesús como si estuviera físicamente presente, porque en mi corazón lo estaba. Gracias, susurré. Gracias por no abandonarme cuando pensé que lo habías hecho. Gracias por usar mi quebrantamiento para sanar a otros. Gracias por convertir la traición de mi hija en una historia de redención. Gracias por cada día adicional que me has dado, cada mujer que hemos ayudado, cada vida tocada por este testimonio. No entiendo completamente por qué me elegiste, pero acepto la responsabilidad. Usaré cada aliento que me quede para señalar hacia ti. Sentí paz, la misma paz sobrenatural que había experimentado aquella noche hace 4 años. No había visión, no había voz audible, pero sabía que él había escuchado. Sabía que estaba complacido. Sabía que la historia que comenzó con dolor terminaría en gloria. Hemos llegado al final de esta historia extraordinaria de fe, dolor y redención. ¿Te ha impactado el testimonio de Mercedes? ¿Hay algo en tu vida que necesitas entregar a Dios hoy? Deja tu petición de oración en los comentarios. Comparte esta historia con alguien que necesite esperanza. Y si este canal te ha bendecido, suscríbete para seguir recibiendo testimonios que fortalecen la fe. Recuerda, no importa cuán oscura sea tu noche, Dios te ve, te escucha y tiene un plan para convertir tu dolor en propósito. Nunca te rindas, Él es fiel, siempre. Fin. Mercedes vivió hasta los 92 años, dirigiendo la Casa de Esperanza hasta sus últimos días. Murió pacíficamente en su habitación, rodeada de Isabela, la pequeña Mercedes, ahora una joven de 14 años, y las residentes que habían llegado a ser su verdadera familia. Sus últimas palabras fueron: «Veo a Jesús. Está sonriendo. Me está diciendo, bien hecho, sierva buena y fiel. No lloren por mí, celebren,
porque Él es fiel y nos veremos de nuevo. La Casa de Esperanza Mercedes continúa operando hasta el día de hoy, ahora dirigida por Isabela, sirviendo como un faro permanente de esperanza para ancianas abandonadas y un testimonio vivo de que Dios nunca desperdicia nuestro dolor.